Y en este segundo bloque de MB Noticias vamos a hablar de un tema que ya se puso en campaña y tiene que ver con la educación por propuestas que se están poniendo sobre la mesa. Pero para tratar de entender un poco más de cuál es la viabilidad o utilidad de estas propuestas, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Pablo Cayota, quien es el director general del Colegio Santa Elena y además coordinador del Instituto de Educación de la Universidad CLAE. Un gusto que estés aquí esta mañana. Un gusto para mí, gracias por la invitación. Bueno, lo que de alguna manera lo que primero te quiero preguntar es qué opinás con respecto a esta propuesta de que hizo Álvaro Delgado de dar un bono económico, un premio a quienes terminen el liceo, egresen en los quintiles más bajos. ¿Esta es una buena medida, es una solución? ¿Cuál es la opinión de un académico en educación? Bueno, primero quiero decir que bienvenidas las propuestas, porque estamos en una campaña electoral y es necesario que haya propuestas, aunque sea simplemente para discutirlas. Y sobre todo, propuestas en educación que ha estado bastante fuera de foco en la campaña y que a partir de ahora parece entrar a discutirse y eso es bueno para la educación. Junto con eso, además decir que efectivamente esta propuesta apunta a uno de los problemas estructurales de más largo plazo y más importantes que tiene el sistema educativo uruguayo, que es el egreso de bachillerato y la inequidad en ese egreso y el déficit de egreso. Dicho esto, con la misma firmeza, digo con absoluta claridad, que me parece una medida que no colabora en la obtención de buenos resultados. No hay evidencia suficiente para aplicar una medida de este tipo de incentivos directos a estudiantes, que algunos son menores, que les permita culminar el bachillerato. No hay evidencia suficiente a nivel mundial. Es más, hay algunas experiencias en el mundo, yo señalaba, hay un plan del presidente Obama en Estados Unidos para tratar de elevar el nivel de acceso de los hispanos pobres a la universidad, que resultó un rotundo fracaso, reconocido por el propio Obama. Entonces, cuando se va a aplicar una medida de subsidios directos, hay que ser muy cuidadoso en el instrumento y la implementación. Yo digo, bienvenida la intención, el instrumento elegido me parece que termina siendo un boomerang en realidad al objetivo que se quiere lograr. Hay 10.000 alumnos de sectores vulnerables que sí culminan el bachillerato. ¿Qué les vamos a dar a ellos? Porque si no, empezamos a generar un círculo no virtuoso donde hoy, sin incentivos, algunos lo culminan. ¿Por qué mejor no estudiamos qué pasa y por qué, aún de sectores vulnerables, hay muchos que lo terminan? Que eso nos va a dar insumos para pensar qué estrategias generar para amplificar y ampliar el número de egresados. A su vez hay que decir, egresan más o menos el 50% de los estudiantes, que en términos de América Latina es una verdadera catástrofe. Algunos minimizan esa cifra. Sí, es el tercer peor país en egreso en bachillerato de secundaria. De toda América Latina. Que es decir mucho, ¿no? Cuando tiene Uruguay de los mejores niveles a nivel exacto, económico. Ahí se da la contradicción. Un país con un PBI como el nuestro, con un índice de Gini como el nuestro que mide la desigualdad, no puede ser que en términos comparados con otros países de América Latina que tienen enormes brechas de desigualdad social, brechas culturales, idiomáticas, etcétera, nosotros estemos en ese nivel de egreso. ¿Cómo se explica? Bueno, algunos sostienen que, a pesar de eso, tenemos muy buenos resultados en las pruebas PISA, en términos comparativos internacionales. Eso es verdad. Lo que sucede es que si uno abre las pruebas PISA, esconden un promedio que en términos promediales estamos en buenos niveles en América Latina. Pero al abrir esos promedios de resultados, ¿con qué nos encontramos? Con que tenemos estudiantes que rinden como los países de la OCDE, países ricos, y tenemos estudiantes que rinden como estudiantes de países africanos de los más pobres. Entonces, esa brecha hace que en el promedio, como dice el dicho,
los petizos nos hundimos. Claro. Y además las pruebas PISA se hacen sobre gente, sobre estudiantes que están en el sistema. Que están dentro del sistema. ¿Qué pasa con la expulsión? ¿No se ha solucionado ese 50% que no egresa, los que el sistema expulsa antes? ¿No? ¿Qué manera hay para abordar esa situación? ¿Por qué no terminan? Si es que además la plata no sería un incentivo. Aquí esto es un fenómeno complejo, multicausal, y que tiene una solución no fácil, porque a problemas complejos no hay atajos y no hay soluciones simples. Hay que buscar soluciones inteligentes, soluciones complejas. Y en educación hay que asumir que los cambios, los procesos, llevan tiempo. Es una mala noticia para el sistema político decir que en un periodo van a poder resolver los problemas que tiene la educación. Nadie, cualquiera sea el partido que esté, no va a poder resolver los problemas de la educación en un periodo. Y quien se lo plantee va a fracasar. A la vez, la buena noticia es decir que es posible solucionar este problema si logramos acuerdos de largo plazo que permitan sostener algunas políticas en el tiempo, que es lo que verdaderamente provoca cambios en la educación. Nosotros podemos decir que ha mejorado en el tiempo el nivel de egreso, ha mejorado en el tiempo el nivel de permanencia, se ha ido achicando la desvinculación, pero a una velocidad que a veces me gusta decir tan uruguaya, tan lenta, que hace que los derechos de niños y adolescentes de estas generaciones se vean afectados. Entonces, es urgente. Pero como dice el dicho, vístame despacio que estoy apurado. Es imprescindible y urgente encarar medidas, pero con perspectivas de largo plazo. Claro, ¿y cuáles podrían ser esas medidas de shock? Porque estamos hablando de que 50% prácticamente no termina el bachillerato. Yo creo que hay varias medidas. Algunas tienen que ver con modificar lo que se llama la caja negra del sistema educativo. Nosotros tenemos que profundizar cómo mejoramos el vínculo pedagógico profesor-alumno. Ese es un proceso que implica generar centros educativos con permanencia de los docentes en el centro, con tiempo, no solamente para dar clases, sino además para preparar, trabajar de manera colaborativa, para tener tutorías, acompañamientos individuales, atención a las familias, para que el docente se forme frente a estos nuevos desafíos en el centro, lo que llamamos la formación situada, y de esa manera crear centros educativos creativos que sean capaces de construir sentido. Solo comunidades docentes fuertes y con mucho respaldo, con equipos multidisciplinarios que apoyen las estrategias pedagógicas, vamos a poder de verdad mejorar los aprendizajes. Y además de los egresos, porque junto con los egresos hay que mejorar los aprendizajes, porque mejorar los egresos es relativamente sencillo. Modifico la normativa de pasaje de grado y eso tiene un impacto inmediato, lo demostró estos resultados del monitoreo educativo. Y si yo restringo nuevamente las medidas administrativas y hago más difícil el pasaje de grado, o nuevamente caen los egresos. Es lo que ha pasado en estos años. Entonces, mejorar egresos, mejorar aprendizajes, y esos centros educativos tienen que además tener apoyo de distintos organismos del Estado en el territorio. Articular políticas alrededor de los centros educativos del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio del Interior. Bueno, de alimentación también, que es otro de los problemas que ha surgido como escandaloso. Como un problema. Hay alimentación a nivel de primaria, no lo hay tanto a nivel de secundaria. La buena noticia también es que el tiempo completo, más allá de discusiones que podamos tener, el tiempo completo ha demostrado ser un instrumento eficaz, tanto en primaria como ahora en secundaria, en los que eran los centros de tiempo completo en el periodo anterior, lo que son los María Espínola en este momento. Ahora, yo le quiero preguntar, tenemos que ir redondeando, pero hay investigaciones que dicen que la principal como desmotivación, es decir, que no le es rentable, por decir de alguna manera, a muchas personas, a estudiantes, sobre todo de contextos más vulnerables,
terminar el liceo, que por eso es que no se termina, que no es que consigan mejores trabajos. ¿Qué dice a eso? Porque eso es una cuestión que determina el terminar o no el liceo, pienso, una de ellas. Ahí hay un tema complejo que tiene que ver con la economía y con la sociedad, que es el siguiente. Nuestro bachillerato está muy enfocado exclusivamente a la universidad. Y eso está bien en el sentido de que los que quieren acceder a la universidad tienen que transitar por ese bachillerato y para ellos tiene un sentido muy profundo y muy importante cursarlo. Cuando hay motivación, esa motivación genera mejoras en el egreso y en los aprendizajes. Los que quieren ir a la universidad tienen ese norte, pero sabemos que puede haber otro núcleo muy importante que no tiene un interés directo en ir a la universidad. Ahí es donde... Que no le ve un beneficio, además. Porque no tiene una tasa de retorno. O sea, yo puedo conseguir un trabajo a nivel de ciclo básico, lo que era el ciclo básico, hasta noveno hoy, sí hay indicios de que culminar el ciclo básico tiene un beneficio en relación a los que no lo tienen. En relación al bachillerato eso todavía no está demostrado, pero cuidado con dar un mensaje de que no vale la pena estudiar. Porque el mundo... No es lo que pretendía. No, está claro, está claro. Pero lo aclaro porque a veces se puede distorsionar esta causa y sacar conclusiones erróneas. De lo que se trata es de mejorar la calidad del egreso. Porque en el mundo y en el Uruguay, los que terminen y tengan mayores estudios tienen mejores trabajos, mejores remuneraciones y además nos permite a todos los uruguayos como sociedad mejorar. Hay demandas insatisfechas en determinados sectores laborales por falta de capacitación, por falta de lo que se llama, algunos economistas llaman capital humano. Entonces, tenemos un problema de formación. Entonces, se trata de mejorar la calidad de lo que hacemos. Claro. ¿Y hay condiciones en Uruguay, y con esto cerramos, para generar ese amplio acuerdo que mejore a largo plazo el tema educativo que no se está logrando? Ojalá, quiero creer que sí. Los hechos hasta ahora han demostrado que eso no ha sido posible. Ha habido más impericia política que técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Ha habido más dificultad a nivel político para generar acuerdos y darle sostenibilidad a algunos programas, porque yo creo que no se van a poder poner de acuerdo en todo. No sería deseable tampoco, porque el conflicto es parte de la vida social. Pero lo que yo propugno es un pacto político y social por la justicia educativa de mínima. En matemática podríamos decir, usemos el mínimo común múltiplo, porque eso multiplica, y no el máximo común divisor, porque ahí no nos vamos a poner de acuerdo en todo. Pablo Cayota, un gusto haberte tenido esta mañana. Un gusto para mí, gracias.